Pueden sentarse, mis amados hermanos. Bueno, vamos a continuar como a retomar en el día de hoy la enseñanza de Efesios. ¿Por qué razón? Porque el día 2 fue un culto diferente porque fue a 4 de la tarde y fue culto de Jueves Santo, ¿no? Recuerden que hoy también es Jueves Santo, porque Dios no quiere una Semana Santa, sino una vida santa. ¿Listo, mis amados hermanos? Entonces, hoy vamos a continuar, a retomar esta enseñanza y vamos a ir al libro de Efesios y vamos a trabajar capítulo número 4 del verso 17 al 32. Libro de Efesios, capítulo número 4, y este capítulo 4 ya pertenece a lo que es la práctica, ¿no? Porque el capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3, eso se llama ¿cómo? Doctrinal. ¿Sí? ¿Habíamos hablado de eso? O sea, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 es doctrina. O sea, el Señor está dando la doctrina. Pero a partir del capítulo 4, entonces ya nos está llamando a la práctica de la doctrina que Él ya ha enseñado en el capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3. Y en este capítulo está hablando de la unidad de la iglesia. ¿Listo, mis amados hermanos? Pero a partir del versículo 17, entonces nos va a hablar de la nueva vida en Cristo. ¿Listo? Porque debe haber una nueva vida en Cristo. No es que si yo soy cristiano pero sigo viviendo la vida que antes tenía, estando en la ignorancia de la palabra del Señor. No, a partir del capítulo 4, pero el verso número 17 nos habla de la nueva vida en Cristo. O sea, sustituir, ¿cierto? Sustituir o cambiar la anterior manera de vivir por una nueva conducta. ¿Listo? Porque lo que el Señor quiere es eso, una nueva conducta. Yo quiero que iniciemos también leyendo ya acá el texto. Esto pues, dice el Espíritu Santo por boca de Pablo, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis, esa palabra andéis no está hablando del andar, del caminar, sino del vivir. Que ya no viváis como los otros gentiles, o sea, como la gente gentil, y la característica de los gentiles es que no conocen a Dios. Pero Pablo, guiado por el Espíritu Santo, le está diciendo a la iglesia de Éfeso que él requiere en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de la mente. ¿Listo, mis amados hermanos? Vanidad de la mente. En el verso 17 dice que ya no andemos en la vanidad de la mente. ¿Qué sería esto de andar en la vanidad de la mente? Porque es que en la mente, lo hemos venido diciendo, que en la mente es donde se libran las grandes batallas. Acá es donde el enemigo ataca, ¿listo? Con dardos de fuego. Con pecado ataca acá, con pensamientos malignos. Entonces, el Señor quiere que nosotros cambiemos nuestra manera de pensar, y si somos capaces o damos nuestra mente al Señor, seremos capaces de vivir de acuerdo al pensar de Dios. Que cambiemos la manera de pensar y que ahora estemos dando nuestra mente al Señor. ¿Listo? Para que la palabra de Dios more en abundancia en nosotros, dice la Escritura, y entonces vivamos de acuerdo a la palabra. Entonces, la mente de nosotros vive de acuerdo a la falta de sentido, ¿cierto? O sea, no hay ese compromiso acá en la mente, sino que vivimos es como sin mente, como idos por allá, ¿cierto? Por esa razón, ¿se acuerda que nosotros leímos en Semana Santa, leímos
en Primera de Pedro, y yo quiero ponerlo otra vez, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13 en adelante, donde habla de que ciñamos el entendimiento, los lomos del entendimiento. Los lomos, ¿recuerda que yo les hablé que los lomos, y les pregunté a ustedes que dónde quedaban los lomos, y algunos me dijeron que los lomos eran acá? No, los lomos son acá, listo, la cintura. Entonces miremos, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, o sea, como que amárrense el entendimiento para que no tengamos una mente volátil, ¿cierto? Y que la mente estemos pensando en cosas vagas, ¿cierto? Efímeras, cosas que no tienen un peso. Entonces dice que no tienen sentido dentro de los proyectos de Dios. Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios. Ser sobrios es contrario a ebrios. El ebrio pierde la cabeza, pierde el sentido. Y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Versículo siguiente. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes, note que acá Pedro, guiado también por el Espíritu Santo, está hablando lo mismo. Los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Ahora, un adulterio, voy a decirlo así de esta manera, un adulterio no empieza en la cama. ¿Dónde empieza? En la mente. Ahí se cuadra el horario, ahí se cuadra el teléfono, ahí se cuadra la parte geográfica donde nos vamos a encontrar, todo se cuadra en la mente. ¿Listo? Entonces, acá dice, los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Y luego en el 15 nos dice, 15, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Listo? En esto estamos cuadrando o conectando, o sea, como es el mismo Espíritu Santo el que da la palabra, entonces el Espíritu Santo está tomando a Pedro y le está hablando a los expatriados que estaban en el Ponto, Capadocia, Asia, Bitinia, que deben vivir en santidad, no dejando que la mente los lleve al pecado, ¿cierto? A la fatuidad, que no les demos lugar al diablo acá en la mente. Por eso la semana pasada hablamos de que la guerra espiritual no es en la boca. La guerra espiritual no se hace con la boca. A veces algunas personas hacen guerra espiritual pero gritando. No, la guerra espiritual es aquí en la mente. Y les voy a llevar por qué en la mente. Porque es que el diablo ataca la mente de primero. Y yo quiero llevarlos a la segunda carta de Corintios, capítulo 4, versículo 4. Segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 4, versículo 4. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento, vea. ¿Cegó qué? El entendimiento. El entendimiento está aquí en la mente de los incrédulos. Pero hay un propósito, el cegar el entendimiento, para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. O sea, embota, como que tapa. Embotar quiere decir como cuando le meten a uno un tarro de la cabeza hacia abajo y queda uno tapado la cara y tapado oídos y todos pierden uno la noción. Y entonces el enemigo lo que hace es eso, embotar, tapar el entendimiento aquí atrás. No está diciendo que los ojos, sino el entendimiento. Y muchas personas, aunque leen la palabra del Señor, no entienden porque están embotados su entendimiento, ¿cierto? Están entenebrecidos en el entendimiento y está cegado el entendimiento. Dice, para que no le resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, no permitamos, ¿cierto?, que el enemigo nos embote el entendimiento. ¿Y cómo lo puede lograr? También con mensajes en la mente, con mensajes. O sea, como les dije antes, el pecado no empieza donde arranca el pecado, no, empieza acá en la mente.
un robo, cuando van a cuadrar un robo, no empieza en el banco, eso empezó en la mente. Alguien maquinó y alguien consultó con otro y ese otro después dijo, yo sé quién nos puede ayudar, involucran a otro y yo conozco otro y así, y eso se llama concierto para delinquir y todos se ponen de acuerdo y es aquí en la mente, todos hacen una planeación en la mente y así todo pecado se hace, la fornicación también se planea acá en la mente, todos los deseos carnales acá, en la mente. Por eso hay que alimentar la mente con la palabra del Señor, meterle mucha palabra del Señor, para que así ustedes puedan entonces andar llenos del Espíritu Santo de Dios y no llenos de los pensamientos mundanos, ¿cierto? Deseos carnales que son propios de un entendimiento entenebrecido, o sea, un deseo carnal, eso es propio de una persona que tenga el entendimiento entenebrecido, que no tiene nada de Dios en su mente, y por el pecado. Vamos a continuar leyendo. Entonces, en el verso 17 del capítulo 4, que empezamos nuevamente hoy, esto os digo, quiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de la mente. Entonces el Señor está diciendo, no deben andar así. O sea, si no debemos andar así en esos pensamientos, pues nosotros tenemos que ocupar la mente, repito esta frase, tenemos que ocupar la mente en las cosas de Dios, en las cosas de arriba. Quisiera también verlos, aunque no hemos continuado leyendo el versículo, pero que miren Colosenses capítulo 3, verso 1. Colosenses 3:1. El libro a los Colosenses. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. O sea, al creyente, a usted y a mí, Dios nos pide que siempre nos enfoquemos arriba, en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado. Pero si le damos libertad a nuestra mente, a nuestro corazón, entonces se van a anidar, ¿cierto? Me voy a entender así con la palabra, o sea, como que van a formar un nido ahí y se me van a anidar muchos pensamientos de carnales, pensamientos de laxivia, pensamientos de concupiscencia, que son totalmente de la carne. La laxivia la nombré. La laxivia es una de las principales obras de la carne. O sea, es un deseo exagerado por tener esas relaciones carnales, ¿cierto? Y muchas veces, aunque sean casados, el enemigo los lleva aquí para que tengan relaciones que no son lícitas por la palabra del Señor. Entonces ya miramos lo de la mente, pero miremos ahora el versículo 18. Teniendo, y entonces viene a otra partecita, teniendo el entendimiento acá. ¿Dónde está el entendimiento? Acá. Me habla el versículo 17 de la vanidad de la mente, que es acá. Ahora el versículo 18 dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, pero ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Ignorancia en cuanto a lo de Dios. Entonces se cumple lo de la palabra del Señor. La gente que no le da su mente y su corazón al Señor, entonces la mente la toma es el enemigo y viene y ataca, ¿cierto? Ataca la mente para llevarnos al pecado, claro, a las tinieblas. Entonces acá otra vez vuelve a hablar que el entendimiento está entenebrecido, ajeno de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Entonces, mis amados hermanos, para esto Dios requiere que nosotros tengamos una conexión con la palabra del Señor, que tengamos también una conexión con oración, mis amados hermanos, porque el creyente debe saber que
su arma eficaz, la más eficaz del creyente es la oración. Y entonces, creyente que deja de orar, creyente que deja de estudiar la palabra del Señor, es un creyente que va automáticamente a enfriarse. Y la mente va a empezar a recibir cosas que son del mundo, que en el día de hoy estamos muy bombardeados por los medios electrónicos, por la televisión, ¿cierto? Muchos canales están atacando la mente y entonces ahí nosotros vamos a estar perdiendo esa parte espiritual y cuando nos demos cuenta ya no tenemos nada de espirituales y entonces ya estamos viviendo bajo los designios de la carne. Eso es lo que nos está mostrando acá. Y en el verso 19 dice, los cuales después, los cuales ¿quiénes? Los que tienen el entendimiento entenebrecido, ¿cierto? Después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia, que es el deseo, ya les dije, exagerado, carnal. ¿Listo? Deseo exagerado, carnal, que es el que domina la naturaleza humana. ¿Listo? Por eso el Señor en Romanos, y me gustaría mucho que miráramos Romanos 8.1, porque el Romanos 8.1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Hasta ahí vamos bien, ¿no? Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero luego dice, los que no andan conforme a ¿qué? A la carne, sino conforme a ¿qué? Al Espíritu. Y hoy en día hay muchos creyentes que están andando conforme a la carne, porque están, voy a nombrar algunas cosas, están muy interesados más, leímos Colosenses, ¿cierto? Están interesados más en las cosas terrenales que en las cosas celestiales. Hay muchos que asisten a la iglesia y hoy en día ellos se saben el nombre de los nombres de los jugadores de los equipos. Eso es carnal, eso es terrenal. Pero les pregunto no por los libros de la Biblia y no lo saben. Pero sí se saben el nombre del arquero de los equipos, ¿cierto? Y muchas veces no los locales, sino de los internacionales por allá, ¿cierto? De bien lejos. ¿Y qué nos aprovecha a nosotros eso? ¿Cierto? Y la gente vive en esa fase. Y eso se llama estar metido en la parte carnal, ¿cierto? Y poner la mira en las cosas de la carne, de abajo, de la tierra, en lo terrenal, no en las cosas de arriba. Entonces, ¿qué es lo que Dios pide? Que nosotros nos dediquemos más a lo espiritual. ¿Por qué? Porque ya somos de Cristo. Y esto es sencillo lo que yo estoy diciendo esta noche y es muy práctico. Y por eso estamos mirando la parte práctica, no la teórica. La parte práctica es esa, es la oración, eso es práctica. La lectura de la palabra es práctica. Ahora, la lectura de la palabra bien entendida, mis amados hermanos. Porque si usted coge una, ¿cómo le digo yo? ¿Cómo se puede decir? Una rutina, gracias, de lectura de la palabra del Señor. Coge un libro y empieza a estudiarlo y a estudiarlo, pero a saber qué es lo que el libro dice o qué fue lo que el autor quiso decirle de esa época y a entender bien el libro, se nos va a despertar, hermano, ese apetito de leer la palabra y de seguro usted va a querer a toda hora estar leyendo y estudiando y sacando apuntes. Y se vuelve duro en el estudio de la Biblia. Entonces, Dios quiere eso, que es la parte práctica. Dice en el 19, los cuales, devolvámonos, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Note, después de que pierde la sensibilidad, se va a caer en toda clase de ¿qué? Impurezas que manchan nuestra vida espiritual.
Y hay que tener cuidado porque nosotros tenemos que tener pureza en toda nuestra manera de vivir. Eso sería como la primera partecita. Ahora viene del 20 en adelante, dice, más vosotros, o sea, los que son de Cristo, no habéis aprendido así a Cristo. O sea, no aprendimos eso de la carne y de la laxivia y todas estas cosas, no lo aprendimos a Cristo. Dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por Cristo enseñados. Ahora, ¿cómo así que si habéis sido por Cristo enseñados? Es que cuando leemos la palabra del Señor, estamos siendo enseñados por Cristo. ¿Listo, mis amados hermanos? Y a Él es que hay que oír. En el libro de Hebreos está hablando que ahora Cristo nos habla a nosotros. ¿Listo? Capítulo 1, versículo 1. Dice, conforme a la verdad que está en Jesús. Y cuando nos habla de la verdad que está en Jesús, entonces tenemos que tener en cuenta lo siguiente, que Cristo vino y anunció el Evangelio, las buenas nuevas. Y esas verdades es las que nosotros tenemos que poner en práctica, lo que la palabra del Señor dice y que Cristo lo habló en el Evangelio de Marcos, en el Evangelio de Mateo, de Lucas y de Juan. Ahí estar mirando esa parte. En el verso número 22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, note cómo está diciendo, en cuanto a la pasada manera de vivir, ahora dice, despojaos del viejo hombre. O sea, como que no permita que ese viejo hombre, o sea, que tenía todos esos pensamientos malos, siga en su vida. ¿Por qué? Porque toda persona que ya aceptó a Cristo, primero oyó la palabra y entonces al creer ya fue sellado por el Espíritu Santo. Pero necesito que miremos 2 de Corintios 5:17, qué sucede a una persona que ya creyó en Cristo. Y es lo que dice acá en el libro, en cuanto a la pasada manera de vivir, de modo que si alguno está en Cristo, si estamos en Cristo, esta palabra acá, en, que es una preposición, entonces nos quiere decir que es un posicionamiento. Yo estoy en Cristo, no estoy fuera de Cristo, estoy en Cristo. ¿Listo? Entonces, el texto me está diciendo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ahora, note que ya lo estamos leyendo. Somos nuevas criaturas creados en Cristo. Creados en Cristo. Y cuando fuimos creados en Cristo es porque alguien nos discipuló y nos discipuló en Cristo. Y ahora somos cristianos, somos nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Y entonces, ¿cuáles cosas viejas? Todo lo que nosotros teníamos, las costumbres paganas, costumbres carnales, ¿cierto? Apetitos de la carne, tienen que pasar. Algunos, por ejemplo, me han preguntado, pastor, ¿y si juego billar? No, ya eso ya es pasado. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque no debe un cristiano gastar el tiempo en eso. Hermanos, si ustedes supieran lo deleitoso, no me van a dormir antes de tiempo. Cuando llegue a su casa se duerme. Entonces, si supieran lo deleitoso que es meterse uno a estudiar la palabra y a estudiarla, y uno va creciendo, realmente yo he comprobado eso, que a más Biblia, más ganas me dan de estudiar Biblia. Y entonces cualquier momentico yo me coloco y estudio. Y si pasó el tiempo, ya yo dejo la Biblia abierta ahí y hago lo que tenga que hacer, la diligencia que tenga que hacer, y tan pronto llego a la casa otra vez, yo llego y ¡pran! Me siento otra vez ahí. Yo llego y me siento ahí otra vez a estudiar la palabra. ¿Listo? Se despertaron. Nosotros no fuimos. ¿Listos?
22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, ¿cierto? Que está viciado, que traía muchos vicios, ¿cierto? Conforme a los deseos engañosos, porque realmente son deseos, pero que engañan al ser humano. Mucha gente que venía acostumbrada o estaba yo voy a hablar de esta manera, en la pernicia o en el vicio de jugar billar. Ese es un vicio, que todos los días tenían que jugar billar. Yo no sé si alguno de ustedes tuviera ese vicio, ojalá que no, pero hubo gente, y en la iglesia que yo he pastoreado ha habido gente que eran todos los días el juego del billar y todos los días se iban para un lugar y allí gastaban dinero porque perdían, porque apostaban y allí de vez en cuando se tomaban sus cervecitas y aún siendo creyentes seguían en esos lugares y seguían tomando sus cervezas, mis amados hermanos. Entonces eso quiere decir que todavía no ha cambiado, no ha habido un cambio, porque es que el venir a la iglesia no es solamente que el venir a la iglesia usted ya es salvo, no es en obediencia a la palabra del Señor. Pero pasemos un momentico a Efesios, que estamos en Efesios, pero colóqueme el 5:16, porque el 5:16 me dice esto, aprovechando bien el tiempo. Entonces, hermanos, por esa razón, y apréndanselo bien, por esa razón, como cristianos, nosotros no debemos ir a los billares porque eso es una perdedera de tiempo. No edifica nada mi alma, no edifica nada mi espíritu, mis amados hermanos. Ahora, ya lo hemos leído en Colosenses, si usted es cristiano, ponga la mira en las cosas de arriba, en las del cielo, donde está sentado Cristo, y no en las de la tierra. Claro, uno humanamente quiere jugar, pero no. ¿Por qué? Porque ya ahora soy de Cristo. Ahora les voy a colocar otra máxima. Uno quisiera seguir la vida antigua, y la vida antigua de uno era en adulterios, en fornicaciones, borracheras, ¿cierto? Pero como ahora somos de Cristo, eso que nos gustaba tanto, la embriaguez, ya no. Eso que gustaba tanto como la fornicación, ¿cierto? No. El adulterio, no, ¿cierto? No, ya no, porque tenemos que tener un cambio, porque nueva criatura somos. Y en el 20, conforme a los deseos engañosos. Ahora, el 23 dice, renovaos en el espíritu, o sea, en la parte de la vida, la parte interna. Renovaos. Esa palabra renovaos, ¿qué quiere decir? Cambio. Cambio, como que nos costó trabajo, mirar. Renovaos es cambio, ¿cierto? Hay cambios. Sí, a las mujeres les gusta mucho la renovación de las cosas, ¿cierto? Cambiar la pieza, cambiar las sábanas, cambiar el florero, cambiar una cosa, renovar la pieza, le gusta mucho a las mujeres, ¿cierto? Y entonces el Señor está diciendo acá, renovaos, ¿cierto? Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Ahora, ¿qué han notado ustedes en el pasaje? A ver, ¿qué han notado? Vamos a leer el verso 17. Vamos a leer el verso 17 a ver cómo lo notan. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de la mente. Una, ¿cierto? Teniendo el 18, teniendo el entendimiento acá. El entendimiento también es de acá. Entenebrecido, ¿cierto? Ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. ¿Y dónde es que viene la parte de la ignorancia? Acá en la mente. El 19, los cuales después de que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la arcilla para cometer con avidez toda impureza. Pero el 23 dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. 4 veces viene hablando acá de que tenemos que renovar la mente. ¿Por qué? Porque es la mente la que tenemos que cambiar. Cambiemos nuestra manera de pensar,
y así cambiaremos nuestra manera de vivir, listo, de actuar, listo, mis amados hermanos. Cambiemos, dejemos que Dios haga un trabajo en nuestra mente. ¿Y cómo lo hace el Señor en nuestra mente? Metiéndole palabra del Señor, palabra del Señor. ¿Listo, hermano? 24. Y vestidos. Note que primero me manda a despojarme, o sea, a desvestirme del viejo hombre, nos manda en el verso 22. Y en el 25, el 24 dice vestidos del nuevo hombre. ¿Se dieron cuenta? En el 22 nos dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre. Y en el 24 dice vestidos del nuevo hombre. O sea, ese hombre renovado. ¿Quién lo renovó? El Espíritu Santo de Dios. ¿Listo? Creado según Dios. Ese nuevo hombre es creado según Dios. En la justicia y la santidad de la verdad. Por lo cual, desechando toda mentira, hablad verdad cada uno de su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. ¿Por qué dice esa parte que usted y yo somos miembros? Porque está haciendo alusión al cuerpo. Por ejemplo, este dedito es miembro de esta mano y esta mano miembro del cuerpo. Y esta mano trabaja en pro del cuerpo, ¿listo? Y así nosotros, la iglesia, como somos el cuerpo de Cristo, entonces tenemos que orar los unos por los otros, orar los unos por los otros, ¿cierto, hermano? Bueno, entonces ahí vamos. 25, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Y luego viene la prohibición, dice, airaos, pero no pequéis. El Señor sabe que de todas maneras, me van a dormir, de todas maneras, nosotros como seres humanos nos airamos, ¿cierto? Pero bueno, puede venir la ira, porque el Señor dice, airaos, porque Él sabe que no puede detener la ira en nosotros, ¿cierto? Por nuestra naturaleza carnal. Pero no pequéis, dice, pero no pequéis. No se ponga el sol, o sea, que no pase el sol hasta el ocaso, ¿cierto? Sobre vuestro enojo. Es que está diciendo, bueno, esto especialmente, pues yo lo trataría, pues, con las familias, ¿no? Porque normalmente entre la iglesia casi uno no discute, porque viene a culto y se va y no. Pero en la casa, por ejemplo, el esposo, la esposa, los hijos que no le hablan al papá, entonces tienen una discusión en la mañana y ellos duran todo el día disgustados, el esposo y la esposa, y en la noche no se hablan y el Señor dice, no se ponga el sol, o sea, no lleguen las 5 de la tarde y usted esté enojado con la esposa o usted esté enojado con el esposo. No conviene. ¿Por qué? Porque en esos espacios le estamos dando lugar al diablo. ¿Listo? Y ahí se han dañado muchos hogares por no tener en cuenta lo que la palabra del Señor dice. Entonces nosotros, ¿qué nos manda el Señor? Ahora, el Señor nos manda en estos casos, cuando hay enojo, cuando hay contiendas, ¿cierto? Es porque nosotros queremos ser superiores a los demás. Y Dios no quiere eso. Nosotros tenemos que obedecer lo que diga la palabra del Señor. Por eso es que la palabra del Señor es la que va a hacer el efecto en nuestra vida. Por ejemplo, si nosotros miramos Filipenses 2, pasemos a Filipenses 2, versículo 3, mire lo que el Señor dice allá en su palabra. Nada hagáis por contienda. En los hogares se hacen muchas cosas porque contiende el uno con el otro. Porque a veces no respetamos los roles, ¿cierto? El rol de la mujer es uno y el rol del esposo es otro. Pero a veces no se respetan y entonces yo quiero meterme en el terreno de la esposa o de la esposa meterse en el terreno mío, ¿cierto?
Somos esposos, pero tenemos que respetar espacios. A veces no respetamos espacios. Les dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien con humildad. Estos son frutos del Espíritu Santo. Estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo, que es lo que no sucede en los hogares. Porque en los hogares, el que pueda demostrar que es más que el otro, para humillar al otro, humillar, que es lo contrario de humildad. Entonces, se forman las grandes trifulcas y cuando se avanza en eso, entonces vienen las separaciones que no son la voluntad de Dios. ¿Está claro? No son la voluntad de Dios. ¿Listo, hermano? Sigamos. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, quiere decir que no lleguen las 5 o 6 de la tarde y usted esté enojado con el otro. ¿Por qué? Porque en la cultura acá, que se está hablando de la palabra, ellos llegaban por la tarde todos al hogar. Y había una cena de familia. Hoy en día se ha perdido eso. Y entonces, al llegar a la mesa y estar enojados los unos con los otros, es muy difícil, ¿cierto? Si es difícil cuando se viven dos nomás, dos personas en un hogar, y que el uno esté disgustado con el otro, llegan a la mesa y el plato del uno y el plato del otro. La pregunta que yo haría es, bueno, yo estoy enojado con mi hermano, y el texto me dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Pero entonces, como yo voy a comer, yo tengo que orar por la comida. ¿Y cómo voy a orar así, enojado con mi hermano? Dice la palabra. ¿Cómo puedes tú orar enojado con el hermano, cierto? Entonces, ¿qué hacemos? De pronto, por nuestro orgullo, por nuestra altivez, omitimos la oración. No sé si de pronto haya pasado en alguna familia, pero de seguro pasa que como yo estoy enojado con el otro, entonces no oro, ¿listo? Y llega la noche y tampoco oro. Y llega el otro día en la mañana y tampoco oro porque estoy enojado con el otro. Entonces, eso va al empeor. Por eso el Señor dice, puede airarse, pero no pequéis. Pero no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Esto es para ponerlo en práctica. Esto es la práctica. Y luego dice, ni deis lugar a quién. Al diablo. Porque a veces nosotros le damos lugar al diablo. ¿Estamos? El Señor quiere que no le demos lugar al diablo. ¿Listo? De pronto una persona casada y de pronto alguien aparece por ahí como gavilán y nosotros empezamos a oírle esa voz de ese gavilán. Entonces estamos dándole lugar al diablo, ¿cierto? Un negocio raro por ahí y nosotros como que nos parece y como que sí, oiga, como que me suena este negocio, pero que hay que hacerlo escondidas, que le dicen a uno hay que hacerlo escondidas para que no se dé cuenta por allí, y ya uno sabe, eso está mal, estamos dando lugar al diablo. Los que trabajan, que tienen que comprar un repuesto, entonces comprémoslo de una calidad menor y pongámosla y a precio de original. No, ¿por qué? Porque ahí le estamos dando lugar al diablo para que él de una vez agarre nuestra preciosa alma. ¿Listo, hermano? Entonces no le demos ese lugar. Note que lo estamos mostrando muy suavecito, muy despacio. El que hurtaba, ¿qué dice que el que hurtaba? No hurte más, ¿cierto? Porque por naturaleza el hombre inconverso, el enemigo lo lleva a hurtar. Ahora, note que el hurto no es robos grandes de banco, ¿no? El hurto se hace desde un tornillo para arriba. Yo necesito el tornillo, pero aquí está como de papaya, yo me lo llevo y entonces me lo hurté, ¿cierto? ¿Por qué no lo compro? Un tornillo creo que vale por ahí 200 pesos. Pero desde ahí empezamos. Y hay gente que se vuelve, ¿cómo se llama? Cleptómana.
¿cierto? O sea, cualquier cosa ahí la ve y no puede pasar, sino agarra y se la lleva, porque no puede ver algo por ahí porque se lo llevan, ¿listo? No está robando, como le digo, no está atracando con un cuchillo, no está atracando con una pistola, pero está hurtando. Entonces dice el Señor, el que hurtaba, el que tenía esa costumbre de hurtar, no hurte más, no hurte más, ¿listo? Tenemos, bueno, no, por aquí no creo que haya esa costumbre de ir a un supermercado y están allí pronto las frutas y entonces nos gustaron y cogemos una fruta y la empezamos a comer y nos la comemos ahí en el supermercado. Eso es una manera de hurto, ¿cierto? Hay gente que va a los supermercados, destapan los líquidos y toma y a lo último las colocan por ahí, salen y se van. Y ellos piensan que, ¿cierto? Sí hay cámaras, pero a veces no están siguiendo a todos los que llegan. ¿Listo? Entonces dice que no hurte más, sino, que es lo contrario, trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno. O sea, que trabaje, note que acá vuelve y conecta. A ver, vuelve y conecta el Señor que debe trabajar. Algunos dicen, el trabajo es una maldición. No, señores. El poder trabajar es una bendición, porque Dios nos creó para el trabajo. A ver, vamos a mirar esa parte. Dios nos creó ¿para qué? Que trabajemos. Bueno, entonces voy a darle unos textos para eso, porque muchos dicen que no. Entonces vamos a ir a Génesis 3:19, en cuanto al trabajo. Ahora, usted, mi amado hermano cristiano, debe trabajar hasta el último día de su vida. ¿Listo, hermano? Que de pronto no tiene un empleo, pero trabaja en alguna cosa. Y si está pensionado, en la casa es lo que hay trabajo para hacer. Porque algunos dicen, yo estoy pensionado. Yo no sé si ustedes sepan que en la 35, entre 15 y 16, se sientan muchos pensionados allá a tomar tinto y hablar y hablar. Pero en la casa hay mucho oficio. Yo no sé, en mi casa hay mucho oficio, no sé, ¿cierto? Muchas cosas por hacer. Y pasa el día y no es capaz uno de terminar. A ver, leamos el texto. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. ¿Hasta cuándo tiene que trabajar? Hasta que vuelvas a la tierra, hasta que se muera. Porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Aquí este texto me está diciendo, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno. Y el propósito, para que tenga con qué compartir con el que padece necesidad. O sea, que usted debe trabajar y si hay oportunidad, entonces compartir con el que tiene ¿qué? Necesidad. Vamos un momentico a Segunda de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses. Capítulo 3, verso 6. En Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 6 dice, pero os ordenamos. ¿Qué es eso? Un mandato, una orden de parte de Dios. Hermanos, ¿a quién le está mandando? A los de la iglesia, porque los mundanos no. El mundano lo maneja es el enemigo, pero en este caso es Dios que nos está manejando a nosotros y nos está mandando a nosotros. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente. O sea, está diciendo que el que no trabaja es un desordenado. Y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. Y ya sabemos que el desorden es no trabajar. Ni comimos gratis, esa palabra de balde es gratis, el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y con fatiga. Trabajar
día y de noche, para no ser gravosos. Esa palabra gravosos, para no ser carga a la familia, para no ser carga a ninguno de vosotros, no porque no tuviésemos derecho, dice el apóstol Pablo, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis, porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Usted no quiere trabajar, pues entonces no hay comida. Y qué bueno es que si yo estoy en una casa, ¿cierto? Yo trabajé haciendo algo para ganarme, voy a decirlo de esta manera. Mi abuela decía, para que se gane el plato de sopa, para ganarme el platico de sopa, ¿cierto? En la casa hay que barrer, que a veces la esposa no alcanza con tanto oficio, hay que trapear, hay que limpiar las juntas. ¿Cuáles son las juntas? Las del baldosín, ¿cierto? Con un cepillo, yo digo cómo se hace, con un cepillo de dientes, ya viejo, no el suyo, ¿no? De dientes, limpia las juntas con jaboncito y ahí se puede sentar en el suelo y limpia y verá que eso va a cambiar. Y esos son trabajos que la gente agradece, hermano, pero hay que hacerlo, ¿cierto? En sí en la casa hay mucho trabajo. ¿Listo, mis amados hermanos? Versículo 11, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, 3 veces la palabra desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose. ¿Dónde? Entonces, cuando no trabajamos en la casa, ni trabajamos en la casa de nosotros, entonces, ¿qué hacemos? Pues nos vamos para las casas de otros, a meternos en las casas de otros, a buscar qué oímos por allá, ¿cierto? Y no hacer nada. No, el Señor manda que trabajemos, mis amados hermanos. Desde el principio hasta el final habla de que nosotros los creyentes tenemos que trabajar. Y sigamos en Efesios 5. En Efesios 4, versículo 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia ¿a quién? A los oyentes. Ahora, es peligroso de darle libertad a la boca, a la lengua. El apóstol Santiago habla de que la lengua es un miembro pequeño, pero que enciende grandes bosques, que la lengua es veneno, ¿cierto? Metida en nuestro cuerpo, y que la lengua nos puede llevar a condenación. ¿Listo? Eso lo habla en el capítulo 3. Pero yo solamente por el tiempo de hoy, que estamos ya acabándose, entonces lo llevo a Mateo 12, versículo número 34, para ir hasta el 37. Pasemos allí a Mateo 12, 34. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? O sea, si el corazón mío todavía no es de Cristo, pues mi naturaleza es hablar lo malo. Por eso la necesidad de entregarle el corazón al Señor. Hijo mío, ¿cierto? Dame hoy tu corazón. ¿Listo, hermano? Y miren tus ojos por mis caminos, dice la palabra. Entonces, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón es que habla la boca. Sigamos, 35. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. 36. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Y nos faltaría el 37. Entonces, note, dice el Señor que si hablamos cosas que no convienen, truanerías, ¿sabes? Nos reunimos con gente mundana. Y por eso usted no debe entablar conversación con mundanos. Porque los mundanos dar chistes verdes, ¿cierto?
de doble sentido. Ven pasar una mujer por ahí y el mundano habla pestes de una mujer y nosotros vamos allí a consentir lo que están hablando. Y resultamos hablando lo mismo. Entonces acá dice, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Y sigamos. Entonces en el verso 30 dice, y no contristéis al Espíritu, pero esa palabra Espíritu está con mayúscula, que el texto dice clarito, y no contristéis. Esa palabra contristéis es no ponga triste al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. O sea, usted como cristiano ya está sellado. Y el hablar truanerías y hablar palabras corrompidas de nuestra boca, ¿cierto? Vamos a contristar al Espíritu Santo. ¿Qué más podemos, cómo más podemos contristar al Espíritu Santo? Dice el 31, quítese de vosotros toda amargura. Qué difícil es andar con alguien que viva amargado, que a toda hora, si amaneció haciendo sol, no le sirve. Si amaneció lloviendo, tampoco le sirve. Si hay pan, no le sirve. Si hay agua de panela, no le sirve. Lo que haya de comida no le sirve porque todo es amargura. O sea, no quiere nada. Y si sale de pronto a un paseo, todo es malo, ¿cierto? A toda hora vive amargado. Yo pienso, ¿le gustaría tener una esposa amargada? Sería vivir amargado toda la vida, ¿no? O un esposo amargado, ¿no? Qué terrible también, ¿no? Pues no. Entonces, dice el Señor que quítese de vosotros toda amargura y quítese de vosotros todo enojo, quítese de vosotros toda ira, quítese de vosotros toda gritería y maledicencia, o sea, decir mal las cosas o decir maldiciones, y quítese de vosotros toda malicia. ¿Listo? Malicia es tener malicia por todo. Yo colocaría un ejemplo, es que estamos en el barrio, ¿cierto? En el barrio siempre nosotros conocemos las personas y de pronto vemos llegar tarde la noche, por ahí 11 de la noche, a una vecina, ¿cierto? Y entonces ya nosotros la miramos y esa quién sabe por allá con quién andaría. Eso es malicia, ¿cierto? No pongamos a pensar nada de malo de ninguno, ¿cierto? Porque a nosotros no nos compete eso. Mientras que estamos por ahí ventaneando porque no estamos leyendo la Biblia, ¿cierto? Gastando el tiempo en lo que aprovecha. Y el 32 dice antes, y viene una palabra imperativa, antes sed benignos. Benignos quiere decir que nos aguantamos todo, que podemos pasar la vida bien, ¿cierto? Porque tenemos benignidad. Un ejemplo, va al médico y la persona va al médico y entonces le sacan una tomografía, unos rayos X y el médico le dice, no, tiene un tumor, pero es benigno. Entonces ¿por qué? Porque puede vivir con él, pero no lo va a matar. Pero si le dice, es maligno, ahí sí ya es peligroso, ¿listo? Por eso dice, sean benignos, o sea, se puede convivir con esa persona, ¿listo? Entonces sean benignos. ¿Y qué es benignos? Pues aguantarnos nosotros el carácter de los demás, ¿listo? Sean benignos unos con otros, pero aparte de ser benignos, dice el Señor, sean misericordiosos. ¿Qué es ser misericordiosos? Bajar nuestro corazón a la necesidad del otro. Cambio las palabras, bajar mi corazón a la miseria del otro, ¿cierto? O a la necesidad de la otra persona, ¿listo? Y cuando nosotros somos benignos, que la Biblia enseña en Lucas que nosotros tenemos que ejercitar la misericordia, ¿listo? Ponerla en práctica la misericordia, dice Lucas. Y luego dice, perdonándoos
unos a otros. Pero el perdón requiere olvido. Repito, pero el perdón requiere ¿qué? Olvido. No es que usted perdonó y a los 10 años usted le vuelve a sacar otra vez afuera, a flote lo que había perdonado. No, perdonó. ¿Listo, hermano? Sí, borrón y cuenta nueva. Y luego dice aquí, dice, como Dios también os perdonó a vosotros, ¿en dónde? Como Dios también perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Yo quiero terminar en esta noche, ya que nos falta un minuto. Estamos sobrados de tiempo, ¿no? Lucas, porque yo les cité Lucas, pero tengo que llevarlos allá. Lucas, en cuanto a la misericordia. Lucas capítulo número 10, versículo número, leámoslo desde el 36. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él respondió, él dijo, el que usó, note, está la palabra usar. O sea, Dios nos dio a nosotros misericordia. Por misericordia, porque Dios bajó el corazón de él a la miseria en que nosotros vivíamos, en el pecado, y él bajó su corazón. Y por eso dice, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito a todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga la vida eterna. Entonces Dios usó su misericordia y nos rescató. Y acá en el texto dice, el que usó de misericordia con él, o sea, con el otro, con el samaritano. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Y eso es lo que nos dice a nosotros. Usemos de la misericordia que Dios nos ha dado a nosotros, que ha sido bastante, para con los demás. ¿Cierto? No es que no le perdono. ¿Y qué problema? Porque es que eso está en las familias. En las familias no hay misericordia. En las familias se pelean. A veces por los bienes que quedaron. Se pelean. Y a veces por poquito. Porque no, de pronto que a usted le quedaron 100,000 pesos más. No, él tiene que repartir eso entre los 100, entre los que habemos. ¿Cómo le va a quedar 100,000 pesos más a un hermano mío? No, hombre, si vemos que él amerita dejárselos, déjeselo. ¿Listo? Si hay que perdonarle, perdónele. ¿Estamos? Usemos de lo que Dios nos ha dado. ¿Qué nos ha dado? La misericordia. ¿Listo? La misericordia. Y el amor. ¿Listo? ¿Estamos bien ahí? Entonces, esta práctica que ya hemos hablado esta noche, que la hemos hablado suavecito porque yo tuve en cuenta, quítese de vosotros toda gritería. Entonces, para no gritar aquí como predicador, entonces la hablamos muy suave para que me entendieran. ¿Listo, hermano? Vamos a estar de pie, mis amados hermanos, y habiendo ya recibido esta palabra, entonces vamos a orar al Señor. Padre, en esta noche estamos delante de tu presencia. Señor, hemos prácticamente leído el texto. No hemos hecho ningún trabajo exegético porque está muy claro lo que tú quieres hablarnos en este texto, Señor. Que hay una vida antigua, que es la que tenemos que dejar, y hay una vida nueva en la cual nos pide unas cosas que tenemos que trabajar en ellas. Señor, ayúdanos a entender lo que en mi vida, personalmente en la mía, yo tenga que trabajar para cambiar y que nazca ese nuevo hombre en mi vida, Señor. Ayúdame, ayuda a mis hermanos, Señor, para que podamos cambiar y que el viejo hombre nunca más se levante, sino que
el nuevo hombre creado según Dios esté activo en nuestra vida, para que se cumpla la palabra que está escrita en 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a ser fieles a tu palabra, y lo que estemos fallando, Señor, por favor, a través del Espíritu Santo de Dios, convéncenos de justicia, de juicio y de pecado, para que cambiemos nuestra manera de pensar, para que así también cambiemos nuestra manera de vivir. Tú quieres que nosotros cambiemos nuestra manera de pensar, que la manera de pensar antigua, Señor, ya no sea, sino que ahora sea la mente tuya dirigiendo nuestra mente, Señor. Te lo rogamos, Señor, lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu.